Pues hoy vamos a continuar y es mi privilegio presentar aquí a Santiago Castro. Santiago Castro pues llegó de niño a nuestra iglesia. Si mal no estoy, cuando hacíamos cultos en el colegio Charlie, ¿fue? 2014. 2014. O sea, Sí. Santiago estaba pequeño cuando llegó, era un niño, su hermana también, niña. Y verlos crecer en la iglesia ha sido fenomenal. Ver su hogar, la relación con sus padres cada día mejor el matrimonio de sus padres, muy especial. Ellos estuvieron en nuestra fundación, Better Human. Después de hacer este recuento de la obra de Dios tan bella en Santiago, pues tengo este privilegio, que es el primer periodista que me va a entrevistar sobre el libro. Pastor, insisto una vez más, muchas gracias por tu invitación o por aceptar más bien mi invitación. Yo sé que la mayoría de ustedes estuvieron el día de ayer en el lanzamiento. Qué pesar que no fue, qué pesar que se lo perdió. Mi principal inquietud a la hora de utilizar al pastor Henry era cómo la forma la cual transmite los mensajes se pueden plasmar aquí en un libro, ¿no? Entonces yo para empezar le quiero preguntar al pastor, todos llevamos una serie completa sobre la felicidad, pastor. ¿Cuántos le han puesto cuidado a la serie? ¿Cuántos la han visto? Amén. ¿Cuántos se la han repetido? Eso espero. Y pensar en felicidad, yo creo que, de hecho, recuerdo muy bien cuando empezabas a explicarlo, la gente asocia plenitud, satisfacción. Creo que es muy fácil aterrizar la idea. Yo voy a ser feliz cuando tenga mi carro, yo voy a ser feliz cuando me gradúe, yo voy a ser feliz cuando me case, yo voy a ser feliz cuando tenga tantas cosas, solamente lo material, ¿no? Entonces, a través de cómo lo has estado enseñando, ¿cómo se puede ver aquí en el impensable Dios ese concepto de la felicidad, pastor? Gracias, Santi. Gracias a todos. Pues el libro tiene bastante que hablarnos sobre la felicidad, puesto que el libro contiene la palabra de Dios. Y cuando yo entregué mi vida a Cristo, una de las cosas que me sedujo, me atrapó, me fascinó, fue ver el concepto de felicidad y de alegría tantas veces en las Escrituras. A veces tenía la imagen de que Dios era como severo, como un dictador o como un jefe que solo mandaba obligaciones. Pero luego descubrí en las Escrituras que es un Padre que nos ama y que nos quiere ver felices. Voy a leer en el libro para que los que lo tienen me acompañen. En la página 289, uno de los aportes que hace el libro sobre la felicidad. En la parte final, en el último párrafo dice: si solo los villanos tuvieran columnas fracturadas o cáncer, si nada más que los tramposos y delincuentes les diera la enfermedad de Parkinson, veríamos una justicia celestial en el universo. Estas palabras fueron escritas en medio de la crisis profunda que experimentó el afamado escritor y periodista Sheldon Vanauken. Su enojo, confusión y dolor se desprendían de uno de los mejores regalos dados por Dios, que a la vez se convirtió en su pérdida más grande. La felicidad de este agnóstico y escéptico de Dios era su amada esposa Jane Dave Davis. Juntos compartieron la pasión intelectual, una vida de aventuras. Fue al lado de ella que Van Auken convirtió su vida a Cristo. Pero cuando la noticia de una enfermedad terminal llegó como aguacero invernal, sus cimientos de la fe se estremecieron frente a la inminente pérdida. Al final, Van Auken reflexionó y concluyó que la vida no es hermosa solamente cuando recibimos regalos y bendiciones, sino que con Dios puede seguir siendo bella y esperanzadora, aun cuando lleguen pérdidas. La muerte, tan llena de sufrimiento, dijo Van Auken, de sufrimiento para los dos, sufrimiento que todavía abruma mi vida, fue sin embargo una severa misericordia. El mejor argumento para el cristianismo son los cristianos, su alegría, su felicidad, su certeza, su integridad. Pero el argumento más fuerte contra el cristianismo son también los cristianos,
cuando son sombríos y sin alegría, cuando pierden la felicidad, cuando son arrogantes y engreídos en una consagración complaciente, cuando son egoístas y mezquinos, entonces el cristianismo muere 1000 muertes. Este es solo una de las evidencias de la riqueza del libro, Santi, hablándonos de felicidad. ¿Quién puede ser feliz cuando perdió su pareja, la única que amó, con la que compartió su carrera periodística? Se conocieron en la universidad, este hombre era ateo, ella tiene un encuentro con Jesús, ella es la que le predica, y ahora empiezan los dos a compartir una vida cristiana y se enferma. Y los médicos le dan la noticia, se va a morir. Es una enfermedad incurable, cáncer. ¿Sabes que en ese momento hay un gran riesgo, por supuesto? Él, al continuar con su fe, con sus oraciones y su búsqueda de Dios en la iglesia, él recibe sanidad y paz. Este ex ateo es una de las pruebas más poderosas de lo que dice la Biblia. Quiero referirme un momento a las Escrituras. Génesis capítulo 30, versículo 12 y 13 dice: Silpa, la criada de Lea, dio un segundo hijo a Jacob. Y Lea volvió a exclamar: ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Y por eso lo llamó a su hijo Aser. La palabra Aser es hebreo, pero esa palabra traducida al español es feliz. Aser al español es feliz. ¿Cuántas veces entonces está la palabra felicidad? 3 veces está la palabra feliz. A una mujer que era, ¿ves el nombre de esta mujer? Silpa, esclava de Lea. 2 mujeres en una condición de rechazo. Dice la Biblia que Raquel era bonita, pero Lea no era tan bella. Era rechazada por Jacob porque fue engañado por el suegro para casarse con ella primero, con Lea. Ahora tenemos una criada llamada Silpa, rechazada, subyugada, y declaran, mira lo que dice la Biblia, que Dios a uno sí lo puede hacer feliz. No le cambió el rostro, no le hizo cirugía, la criada no le pasó a ser la señora, no le cambió el puesto. Ahí donde estaba, ahí donde estamos, Sheldon Vanauken sufrió una pérdida, pero ahí en su condición Dios restauró la felicidad. Entonces, sí tiene mucho que decirnos el libro sobre la felicidad, porque el libro trata de la Biblia y de Dios. Otro texto, Salmo 92, verso 4. Voy a leerlo en esta versión muy actual que se llama la versión Dios habla hoy. Dice así: oh Señor, tú me has hecho feliz con tus acciones y tus obras me llenan de alegría. En un solo versículo, 2 veces la palabra felicidad, pero está en rojo. No es una esposa, no es la salud, no es la economía, está en rojo, tú. La felicidad no viene de las bendiciones, sino del dador de las bendiciones. Y Sheldon Vanauken, ex ateo, ¿por qué no vuelve al ateísmo? Aquí lo está diciendo en el libro, la relación con Cristo. Cuando tenemos a Dios nos puede faltar muchas bendiciones y nos puede faltar todo, pero si lo tenemos a Él, como dice Génesis 30 y como dice el Salmo 92, con Dios hay una paz misteriosa, enigmática, sobrenatural, pero real en esos momentos difíciles. Dios sí nos hace felices y de eso abunda este libro. Amén, así es. De hecho, hace poquito un hombre muy sabio que estaba escuchando había dicho que la mejor forma de aprender o el mejor maestro es el sufrimiento. ¿Por qué lo digo? Quizás porque muchas veces en nuestra vida, sí, pues tenemos que atravesar pruebas o Dios dispone de diversas pruebas, sean muy fuertes o quizás no, pues también para que aprendamos a lo que estás diciendo, lo que estás exponiendo, encontrar esa felicidad en Dios, ¿no? Porque creo que todos coincidimos a la final que cuando encontramos a Jesús, pues somos felices, ¿no? Es lo que nos está hablando el pastor también en esta serie. Entonces aquí yo también le quiero preguntar, pastor,
¿qué es lo que tú más disfrutas a la hora de escribir? ¿Qué es lo que más te hace feliz? Ya que estamos hablando de este concepto de la felicidad y alegría, y además cómo te conecta esto con Dios, porque muchos autores o muchos escritores, de hecho, hacen sus libros quizás por sacar o por exteriorizar sus culpas, sus demonios internos. Hay muchos escritores que muchas veces escriben en momentos de depresión o angustia, pero entonces tú cómo te conectas con Dios, o cómo haces que la felicidad que Dios te transmite también quede plasmado en este libro. Qué sabio lo que estás diciendo, Santi. Sabio. Sabio esa referencia que estás sacando, Santi, pues maravillosa. Recordé cuando lo estabas diciendo en este instante a Soren Kierkegaard, el filósofo. Soren Kierkegaard, cuando escribía, no experimentaba ningún Dios ni paz. Soren Kierkegaard experimentaba desespero. Voy a leer justamente página 297, este gran aporte de Tom Nilsson, la foto de un reciente libro que él escribió, muy reciente, que se llama Trabajo y Redención. Es el segundo párrafo de la página 297. El siguiente testimonio es muy actual, tomado del libro Trabajo y Redención del doctor en teología de la Trinity Evangelical Divinity School, miembro de la Junta de Trinity International University, Tom Nilsson. Las frases entre corchetes son añadidas para identificar el principio de esta inferencia. Asistí a una conferencia llamada La crisis económica y el corazón de Dios, celebrada en un centro cristiano de la ciudad, y al finalizar terminé conversando con un caballero que estaba sentado cerca de mí. Era cristiano y le compartí que soy una mamá en casa, a lo que el caballero me respondió que yo no estaba contribuyendo a la economía del país. He sido mamá en casa tiempo completo durante 12 años y estoy sorprendida de ver las maneras en que Dios ha permitido utilizar algunos de los dones y talentos que me ha prestado. He tenido múltiples oportunidades de ser líder enseñando en la iglesia. He tenido el privilegio de servir de diferentes formas en mi iglesia, en las escuelas de niños, en el barrio, en nuestra comunidad, como una líder espiritual. Me he sentido inmensamente bendecida de poder estar en casa con mis hijas, y si tuviera que hacerlo de nuevo, escogería lo mismo, sin dudarlo ni un instante. Queridos, tú en tu actividad diaria, como yo mientras escribía, Santi, mientras lo sigo haciendo, tú puedes sentir a Dios. Ella dice que sintió a Dios, que lo ha sentido en la casa, como ama de casa, que ha sentido a Dios y le ha servido a Dios, enseñando a sus hijas la Biblia, orando con su familia. Dice que lo ha hecho en el barrio, a lo mejor yo me la imagino abriendo conexiones con Dios, diciéndole a los vecinos, tu problema tiene solución. Salmo 8, verso 3 al 6 y el 9, dice, cuando contemplo tus cielos. ¿Qué estaba contemplando él? Mira, la naturaleza como nosotros, hoy las montañas. Obra de tus dedos, la luna, las estrellas que allí fijaste. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra a los seres humanos. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Verso 9, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Este salmo fue escrito por David, el rey David. ¿Qué creen que estaba haciendo en este momento que Dios le dicta esta palabra para escribirla en la Biblia? Mira lo que empieza diciendo el versículo 3 en rojo. ¿Qué estaba haciendo él? Muy bien, ¿por qué? Pregúntese, ¿por qué estaba mirando los cielos? Ustedes pueden imaginarse a David en su habitación real, era rey. ¿Pueden imaginarse a David mirando por su ventana
Y es válido ese pensamiento, pero yo no creo que fue en ese momento. ¿Cuál era la actividad económica principal de esa época? ¿De qué vivía la gente en esa época? Oficinas, conectarse en línea, virtualidad. ¿De qué vivía la gente en esa época? Agropecuario, ¿cierto? Vivían de cultivar la tierra, cuidar rebaños, de eso vivían. Yo me imagino a David en su época de pastor de ovejas, cuando el papá le decía, llévale queso a tus hermanos allá en la batalla. Dios puede hasta dictarte salmos y hablarte como a David, en medio de sus actividades, en el campo, en su trabajo, y Dios le habló. Así que esa es mi experiencia escribiendo. La pregunta es contestada, la segunda parte con la primera parte. Realmente escribiendo me conecto con Dios y en cada cosa me esfuerzo y hallo a Dios. Ustedes también lo pueden hallar. Pensando en eso, también ahorita que estabas diciendo, pastor, tu anécdota con la altar, si hubo en particular algún momento, alguna experiencia, si Dios te habló en algún punto de la escritura del libro, o si intentaste borrar o arrancar y tirar todas las páginas a la basura, bueno, quién sabe cuántas veces, pero que puntualmente ese momento ya ha sido el impulso para decir, Dios, aquí voy contigo y vamos con esto adelante. Gracias, Santi, porque yo creo que puedo bendecir a muchos con esta respuesta. Creo que una de las fuerzas más poderosas que uno lo ayudan a seguir adelante en los encargos que Dios le hace, como a mí me encargó esto. Yo estaba seguro que Dios me había encargado de escribirlo. Como estoy contándote, desde hace años estoy seguro que debo escribir. Y la fuerza más poderosa quizás que podemos tener en esos momentos donde corremos el riesgo de darnos por vencido, y algo que nos impulsa muchísimo a seguir adelante es gratitud. Yo me considero tan agradecido con Dios. Yo sé que puedo mover mis pies gracias a Él, que puedo abrir mis ojos y puedo leer gracias a Dios. Compartí Mateo su capítulo 7. Voy a leerlo. Acompáñame, por favor. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a destruir. En cambio, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce ¿a dónde? A la vida de Dios, y pocos son los que la encuentran. Hay un contraste en esos términos en rojo. El contraste primero está ancho y espacioso, pero lleva a destrucción. Y luego se contrasta con estrecho y angosto, pero llega a la vida, a la bendición. El viernes compartí esto, a esta pregunta que me estás haciendo. Aporto esto tan bello. Cuando el camino se pone difícil de Dios, y escribiendo el libro, anoche lo dije, me pasó. Tuve una noche de quiebre como pocas veces en estos 26 años de matrimonio mi esposa me ha visto. Yo he tenido problemas inmensos y mi esposa no me ha visto quebrarme. ¿Por qué voy a la oración? Porque me solidifico en la Biblia, me ahinco ahí y no me muevo. Pero tuve una noche de quiebre, me sentía derrotado y dije, perdí mi tiempo, tal vez no escuché bien la voz de Dios, tal vez no era el momento, el tiempo oportuno, estoy muy cansado, no veo la calidad en lo que he escrito. Estaba muy frustrado. Pero cuando se pone angosto el camino, muy probablemente es que Dios tiene una bendición allá. Cuando se pone difícil las cosas, a lo mejor lo que estamos leyendo allí es que me espera algo de Dios, que hay una vida hermosa que me va a estar esperando allí. Si yo supero lo angosto, que alguien me decepciona, que en el discipulado me disciplinaron, que me llamaron la atención, que una persona me traicionó. Cuando se ponga estrecho, quiero que recuerdes esto.
Tal vez hay felicidad más allá como yo la tuve anoche y la estoy teniendo ahora y la voy a seguir teniendo. Sigue en el camino angosto. Ten gratitud y ten fe en el camino angosto. Y luego terminé la intercesión con esta imagen. Estas son las selvas brasileras. Con eso terminé. Y dice así un refrán que tienen en portugués, en Brasil: mono viejo no mete mano en cumbuca. ¿Qué es cumbuca? Cumbuca es lo que están viendo allí donde el mono quedó atrapado. Una calabaza. Un recipiente donde le hacen un hueco. Adentro del hueco le ponen, ¿qué creen? Bananas. El mico, el hueco es muy pequeño, introduce su brazo y por el deseo de sacar la banana, no le sale el brazo, porque la banana es muy grande. Pues está tan aferrado a la banana que pueden pasar horas y a veces los han encontrado hasta el otro día, pero ahí sigue tratando de sacarla y ahí lo matan y lo cazan los indios, los aborígenes. Yo quiero decirte, así pasa. Satanás te dice en un momento cuando estás atorado, como a mí me pasó con el libro, atorado, frustrado. Entonces el momento oportuno donde Satanás muestra la banana. Pues mírate una película. La banana, ¿cuál es? Pues no asistas el domingo a culto, te vas para el Simón Bolívar a elevar cometa. Yo no sé qué plan te presenta, vete para Melgar. Pero ese camino ancho y fácil, pierdo. Me trae perdición. En cambio, si supero lo difícil, aunque sea estrecho, sigo con el Señor, lo que me espera es la recompensa y la felicidad. Los animo, sigan por el estrecho, sigan con el Señor y llegaremos a nuestra felicidad. Muy bien. Ahora, para dejar el momento reflexivo y ponernos un poquito más felices de lo que ya estamos, Pastor, yo te quiero preguntar lo siguiente. En la previa de tu lanzamiento, mientras que nos estabas dando avances pequeñitos, antojos, pequeños detalles ahí, que todos estábamos como, ¡oh, Dios mío! Dijiste una y otra vez, este libro lo escribí pensando para los jóvenes. Este libro lo pensé para los jóvenes y niños de nuestra iglesia, para que lo puedan leer, para que se lo puedan disfrutar. De hecho, yo creo que tú también, y pues muchos que vemos noticias, consumimos redes sociales, hemos visto que ahorita en Colombia, en nuestro país, recientemente cuando estuvo Francisco Regifo, que de hecho tiene aquí una intro acá al libro, pues también creo que escucharon que a los jóvenes y niños ahorita en Colombia les cuesta mucho leer, y pues más aún escribir, ¿sí? Sale uno del colegio y ya literalmente se pone en modo universidad o en modo tecnológico o en modo coche. Ahora, no, pero no se ríen, es verdad, no tiene nada de malo. Pastor, ¿por qué es importante o esencial en este momento dedicar un mensaje específico a los jóvenes a través de este libro? ¿De qué forma crees que Dios puede ministrar nuestras vidas, las vidas de todos, porque todos somos jóvenes? Amén. ¿Sí? Y en este momento de la historia, ¿qué es lo que te ha movido? No creo que ahorita, sino siempre, a enfocarte en ellos. Gracias, Santi. Les voy a hacer una confesión. 3 cosas principales han movido mi vida a enfocarme, el ministerio, la iglesia, las cosas que hago, incluyendo este libro, pensar siempre en jóvenes. 3 razones. La primera, les muestro en la pantalla la primera razón. Ese fue el momento de mi conversión, esa fue la época de mi conversión. Ahí estoy a mis 20 años. Y esa conversión, esa salvación, fue justamente de joven. Ese fue el momento de nuestro matrimonio. Pues es nuestro primer viaje de casados. Después de mi conversión a Cristo, la segunda bendición y regalo más hermoso ha sido mi matrimonio, mi esposa. También fue joven. Y la tercera razón por cual yo pienso tanto y sé que es un encargo de Dios de pensar en los jóvenes es esta. Somos mi esposa y yo y mis hijos.
Pues tengo luego estas dos bendiciones. Mis hijos que son jóvenes. Ahí estoy con mi esposa y mis hijos. Esto lo escribí pensando en los jóvenes, mira. Muchas cosas, pero esta es una de ellas. Página 101. En el último párrafo de esta página dice, en 2021, la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatológica advirtió sobre una tendencia generalizada en nuestra sociedad actual a la vulnerabilidad y la perturbación, con un efecto que repercute negativamente en nuestras vidas y nuestra salud mental y física. Esta situación tan crítica y especialmente amenazante, tanto hacia uno mismo como hacia nuestros seres queridos, genera en nosotros sentimientos de miedo, tristeza, preocupación. Nos hace pensar en la enfermedad y en la muerte más de lo normal. Fomenta en nosotros sentimientos de culpa y desconfianza y catastrofismo. Hubo un tiempo en que no se hablaba de sentimientos, sino de hechos reales de miedo, de tristeza y de preocupación. No eran meros síndromes psicológicos, sino era una realidad cruda en la que la barbarie era 1000 veces más aterradora y los sufrimientos eran mucho más descarnados e inclementes de lo que la humanidad puede experimentar en la actualidad. Por mencionar un ejemplo, citemos cómo era la vida antigua en un país europeo. Poco antes de ser ejecutado, en el año 162 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Marco Aurelio, Justino Mártir, el gran filósofo platónico y defensor del cristianismo, escribió esta carta, comillas, yo mismo, cuando seguía las doctrinas de Platón, oía las calumnias que corrían contra los cristianos. Me di cuenta de que era imposible que fueran hombres malvados y entregados al placer. ¿Por qué? ¿Qué amador del placer? ¿Qué intemperante? ¿Quién que tenga por cosa buena devorar carnes humanas, que los acusaban de eso, pudiera recibir alegremente la muerte? Es demasiado sorprendente y casi impensable leer que cristianos como este, fiel y valeroso, estando presionados con amenazas tan frenéticas y malvadas, pero no eran ahogados por la tristeza profunda o sentimientos de catastrofismo como la mayoría de las personas hoy día, de los jóvenes, sino que los enfrentaban alegremente y hasta se sentían dichosos. ¿Es que al ser salvado por Cristo, Justino Mártir perdió un tornillo de su cerebro? ¿Acaso los cristianos ingerían un bebedizo extraño contra el miedo y la tristeza? ¿O es que se volvían locos? Estos interrogantes necesitan respuestas serias, concretas, en medio de una sociedad que parece desmoronarse en su vida emocional y mental aceleradamente, y que cuanto más busca la felicidad, más parece alejarse de ella y tropezar, hundiéndose en la laguna de la tristeza. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como... Mira a estos cristianos lo que dicen, nosotros no vamos a conciertos, ni Melgar, ni shopping, ni series de plataformas virtuales. Dicen, no lo hacemos como ellos. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en su paseo. ¿En qué dice? En el Señor. Yo creo los jóvenes es mi fuerte motivador y mi gran aporte en este libro y en mi vida. ¿Qué aporto a mis hijos? A todos los jóvenes, a las nuevas y futuras generaciones es, tengan las armas correctas. Tú vas a las armas del ayuno, tú vas a las armas de la oración. Lo que hice cuando me iba a casar, yo estaba asustado. Yo nunca había pagado un mercado, todo lo habían pagado mi papá y mi mamá. Yo nunca había pagado un recibo de luz, de agua, jamás. Yo estaba aterrado. Pero ¿sabes qué tenía? Mis armas, como dice Corintios, mis armas fueron Dios el Señor. Mis armas fueron ayunar, mis armas fueron vamos a hacer altar, vamos a ayunar juntos, vamos a adorar a Dios, y nuestro Señor abrió las puertas. Mis hijos están en las mejores universidades del país. Dios es grande.
Y he podido pagar el mercado y la luz y el gas de 26 años. Me ha suplido Dios. Ahora sí, para cerrar, Pastor Henry, para tener una relación más cercana con Dios en este mundo que está últimamente un poquito o mucho, cambia en cada momento, la tecnología avanza, las comunicaciones siguen avanzando, todo sigue avanzando. Entonces, ¿qué tips o qué recomendaciones das tú para eso? Gracias, Santi. Pues con esto deseo terminar con la Biblia. Vamos a Eclesiastés, por favor, en su capítulo 11. Este es mi mejor consejo para los jóvenes en un mundo cambiante, demandante, alienante, con tantas tentaciones. Lo voy a leer en esta versión, la Biblia del pueblo. Disfruta, joven, en tu adolescencia y sé feliz. ¿Ah, lo que dice Dios? Nuestro tema. Dios quiere que los jóvenes sean felices. Y sé feliz en tus días de juventud. Sigue los sentimientos de tu corazón, lo que es atractivo a tus ojos, pero debes saber que por todo esto Dios te pedirá cuentas. Aleja las penas de tu corazón, aparta el sufrimiento de tu cuerpo, porque efímera es la juventud. Ahí está mi consejo. Disfruta a Dios. Pídele al Señor, porque a veces pedimos mi estudio, mi pareja, mi trabajo, pero no pedimos esto. Ayúdame a disfrutar tus caminos. Lo último que les comparto es esta experiencia que tuve, que el mundo no me dio, ni mi profesión secular me dio. Ese es mi primer viaje a los Estados Unidos y estoy montado en un bus. Ese es un bus del área ahí cercana de donde estábamos hospedándonos. Esto es Miami, sí. Fue en Miami. Nuestro primer viaje estuvo en Miami, en West Palm Beach y en Orlando. Y en todos esos lugares prediqué en iglesias. Había leído la historia de esa mujer que se menciona ahí en ese letrero que estaba en todos los buses. Rosa Parks. ¿Quién es Rosa Parks? ¿O quién fue? Porque ya falleció en el año 2005. Falleció a la edad de 92 años. ¿Quién fue Rosa Parks? ¿Y por qué le dije a mi esposa, tómamela aquí, tómamela aquí? Porque es la historia de una joven que tomó en serio a Dios. Como yo he tomado a Dios en serio, me dio este regalo tan hermoso de haber conocido los Estados Unidos predicando de Jesús. Una mujer afrodescendiente, color negro, canela su piel. Su padre fue carpintero, su mamá maestra de colegio, de escuela. La niña creció en el sur de los Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Segregación severa en esa época. Segregación extrema. ¿Por qué la ven después en la prisión? Ella va a la universidad, pero tiene que retirarse de la universidad porque su mamá enfermó y ella se retira para cuidar a su mamá. Se casó en la iglesia cristiana bautista, era cristiana, y se casó con otro cristiano de la iglesia. Y en el año 1955 estaba un pastor predicando sobre la igualdad de los derechos para blancos y para negros. El nombre de ese pastor, Martin Luther King. Ella fue asombrada con el mensaje de él. Si eres blanco, tú puedes entrar por la puerta delantera del bus. Pero si tú eras negro, tú parabas el bus, subías y le pagabas al conductor, pero tenías que bajarte. Tú no puedes entrar por delante por ser negro. Tienes que ir por la puerta trasera. Y si hay puestos, te sientas, había una línea pintada en el bus, te sientas atrás, si eras negro. Ese día ella subió y pagó su pasaje. Luego se bajó, subió por la puerta trasera, pero se sentó adelante. El bus iba vacío casi prácticamente, pero poco a poco empezó a llenarse. Entonces el conductor frena el bus, se mira a los negros y les dice, de pie, porque llegaron los blancos. Hizo una parada y se subía gente blanca y entonces él dice, de pie los negros. Era la ley. Y Rosa Parks se quedó sentada. El conductor viene y le dice, ¿sabes lo que te va a pasar? Te va a entregar a la policía. Te paras, negra. Le advierten, o te paras
o vas arrestada. Y ella dice, ¿por qué si todos somos iguales ante Dios? ¿Por qué me tengo que parar? Yo también merezco una silla. Entonces los policías la alzaron y a la cárcel. Fue detenida Rosa Parks. Se enteró Martin Luther King lo que había pasado en Alabama, Montgomery. Era la ciudad de Montgomery. Entonces Martin Luther King se levanta en una predicación y dice, boicot. Vamos a boicotear los buses y el transporte público porque somos seres humanos, que Dios nos hizo iguales y merecemos un puesto y una silla como los blancos. Así que Rosa Parks se convirtió en el instrumento para que Martin Luther King llamara a un boicot. ¿Qué significó eso? Los negros se iban caminando a sus trabajos y sus escuelas. No cogió ningún negro nunca más un bus. Los blancos dijeron, pues esperemos a ver hasta dónde le aguanta su resistencia. 1 año y 22 días. Y no cedían los blancos y no cedían los negros. Martin Luther King dijo, enmienda la Constitución. Nos dan igualdad de derechos y si no, no nos volvemos a subir en los buses. Y los dueños de los buses dijeron, nos vamos a quebrar. Los blancos, la mayoría tiene carro. Los que se suben, la mayoría son negros. Nos vamos a quebrar. Entonces la presión económica hizo que los Estados Unidos, los senadores se sentaran y declararan inconstitucional la segregación en los buses. 1 año y 22 días y triunfaron los negros. Cambiaron la constitución de los Estados Unidos gracias a Rosa Parks. ¡Wow! No fue un predicador, no fue una persona súper elocuente, fue una joven de iglesia que creyó el mensaje de Dios y lo vivió. Mírala, a ella la declararon primera dama de los derechos civiles, de la igualdad de los derechos civiles en Norteamérica. Le dio la condecoración más alta que se le ha dado a una mujer en Estados Unidos. Se la dieron a ella y ahí la tenemos en la foto con París. Mira hasta dónde llega un cristiano, un joven que ama a Dios. París, a una de sus estaciones del metro en el centro de París le pusieron, ¿lo ven ahí escrito? Gail Rosa Parks, el nombre de ella a la estación de la parada del metro en París. ¿Impresionante o no? Finalmente, primera mujer en la historia de los Estados Unidos, primera mujer que lleva en su cuerpo cuando falleció en el 2005 al Capitolio. Primera mujer y segunda persona afroamericana porque el primero fue Martin Luther King, que llevan al Congreso de los Estados Unidos y el Capitolio a honrar su cadáver. Rosa Parks. Yo no sé cuánta felicidad ha pensado Dios para ti, para mí, pero ¿qué necesita de nosotros? Necesita que le creamos. No necesita que yo sea pastor, ella no era pastora. No necesita que yo sea de cierta familia, ella no lo era. Ella era una cristiana fiel. Las últimas palabras, las leo de su biografía. Ella misma escribió su autobiografía en un libro. Dice así: todos los días, antes de la cena y antes de ir a los cultos los domingos, mi abuela me leía la Biblia y mi abuelo oraba. Incluso tuvimos devocionales antes de ir a recoger algodón en los campos. Ese era su trabajo, recoger algodón en los cultivos. La oración y la Biblia se convirtieron en parte de mis pensamientos y mis creencias cotidianas. Aprendí a poner mi confianza en Dios y a buscarlo como mi fuerza para amar a mis enemigos. Y fue Él quien me ayudaría a dar el siguiente paso. Eso colocó ella al final de su biografía, que su fuerza vino de Dios, porque aprendió a leer la Biblia y a orar. Jóvenes, ¿no han visto de pronto grandezas porque no se han atrevido a llevar una vida consagrada? Y quiero aconsejarles eso. Oren para disfrutar una vida consagrada. Oren para que sean felices en los caminos de Dios. Así Dios podrá abrir los cielos y llevarles a donde ustedes no se lo han imaginado.